Tema 11. Funcionalidad de la lectura y la escritura musical, representaciones gráficas y gestuales no convencionales, grafías convencionales, objetivos, contenidos y recursos didácticos. Índice 1. Funcionalidad de la lectura y escritura musical. 2. Representaciones gráficas y gestuales no convencionales. 2.1. Representaciones gráficas no convencionales. 2.1.1. Ejemplos de grafía no convencional. 2.1.2. La notación en el siglo XX. 2.2. Representación gestual no convencional. 3. Grafías convencionales. 3.1. Altura y duración. 3.2. Signos de compás, agógica y dinámica. 3.3. Alteraciones. 3.4. Otras indicaciones. 4. Objetivos, contenidos y recursos didácticos. 4.1. Objetivos. 4.2. Contenidos. 4.3. Recursos didácticos. 4.3.1. Ejemplos. Introducción. La música sabemos que activa la plasticidad neuronal. Esto también lo activa la música, paisaje sonoro eructal. Orden 15/2021 en el currículo de la educación artística habla sobre la importancia de la creatividad, que es imprescindible en la sociedad actual, que cambia rápida y continuamente. El aprendizaje no puede dejar por ello fuera a la faceta artística. Hay que formar alumnos ricos en flexibilidad, en originalidad, que tengan visión de futuro y que sean amantes de los riesgos para poder afrontar los obstáculos que les surjan. La música es un lenguaje que permite además al ser humano expresar sus sentimientos. Por todo ello, contribuye al desarrollo competencial del alumnado debido al carácter integrador, transversal e interdisciplinar que posee. El lenguaje musical tiene gran importancia en el aula. Si enseñamos a nuestros alumnos una correcta lectografía musical, obtendremos como resultado una mejor comprensión de los conceptos musicales posteriores. Así que nosotros, como maestros especialistas en educación musical, nos vemos compelidos a tomar conciencia de esto y llevar a cabo en nuestra clase de música una correcta enseñanza de la lectura y escritura musical. 1. Funcionalidad de la lectura y escritura musical. La música es la taquigrafía de las emociones, dice León Tolstoy. La música en el sonido, iba otra vez a repetir la cita como un auténtico estúpido. En el sonido, la materia prima de la música, conviven varios elementos: la altura, la duración, el timbre y la intensidad. Todo ello hace que la música sea un rico medio de comunicación, un lenguaje, con sus códigos y reglas. Podemos definir la notación musical como un registro visual sobre el sonido musical, un conjunto de instrucciones visuales sobre la interpretación musical. Su utilización está motivado por una de estas dos movidetas. 1. Permite llevar a la composición a otro nivel de sofisticación que es imposible en la tradición oral. 2. Como forma de conservar la música. Uno de los retos del profesorado de educación musical es enseñar a su alumnado el lenguaje gráfico que usa la música. Pero no debemos olvidar que esto no es más que una codificación, no es la música en sí. La música es sonido. La representación gráfica musical requiere un aprendizaje por ser los signos que lo representan algo abstracto. Es conveniente que sea lo más funcional posible. Vemos el proceso que propone Alsina, 1997, para abordar el código musical en 5 momentos. In 5 moments. Tipos de código, pues hay 5. El código propio, código grupal,
código compartido, consenso intergrupal. El segundo era consenso, no código. Remember? Repeat. Código propio, consenso grupal. Código compartido, consenso intergrupal. Y por último, código convencional histórico occidental. O código convencional simplemente. Lo haremos tal como nos plazca. Código propio. El primer paso debe ser crear una base sólida sobre la que se pueda construir el aprendizaje de cualquier otro código. Consenso grupal. El alumnado necesita convenir un código común para poder interpretar lo mismo. Código compartido. Nace de la discusión y aprobación de unas pautas para compartirlo y distinguir el significado de los mensajes. Consenso intergrupal. Se trata de buscar los puntos en común del código creado por el grupo y del lenguaje convencional. Y por último, el código convencional occidental, pues aquí ya el alumnado debe haber comprendido la importancia del código convencional y debe abordar su aprendizaje para conocer al menos la mecánica básica. Página 6. No debemos tener prisas, según Sanui 1996, no debemos tener prisas en que el alumnado de primaria empieza a usar la grafía convencional. Deben comenzar utilizando su propio código compartido. Si damos ocasión de observar, experimentar, imitar y reflexionar, todas terminadas en ar de la primera conjugación, observar, experimentar, imitar y reflexionar, el niño será capaz de leer, interiorizar, recordar y como resultado, se dará el aprendizaje. The learning. Sanui 1996 es el que soltó esta serie, esta sarta de memeces. 2. Representación gráfica y gestuales no convencionales. Se entiende por representaciones gráficas y gestuales no convencionales aquellas en las que se asocia libremente freedom a elementos musicales con grafías o gestos. 2.1. Representaciones gráficas no convencionales. Como hemos comentado anteriormente, los niños son capaces de idear códigos no convencionales. Cualquier línea o dibujo contrastante puede servir para representar los distintos elementos de una obra musical. La diversidad de formas y elementos se asocian a parámetros como duración, altura, intensidad o forma. 2.1.1. Ejemplos de grafía no convencional. Tenemos, por ejemplo, María Acevedo, que crea una interesante relación, 2003, está María Acevedo, crea una interesante relación entre lo visual y lo musical relacionando colores y sonidos. Los niños tienen una capacidad especial sinestésica, de manera que les es sencillo relacionar fenómenos acústicos y visuales, como por ejemplo colores oscuros con sonidos, graves y claros con agudos. Sergio Asher, este argentino de La Pampa, es un pedagogo y compositor argentino, que es el creador de un nuevo código de estructura musical. Integra imagen y sonido, relacionando forma y duración, color y altura, tamaño e intensidad, y material y timbre. Repeat, man. Integra imagen y sonido, relacionando forma y duración, color y altura, tamaño e intensidad, y material y timbre. Crea un sistema llamado numerofonía, basado en las matemáticas, la óptica, la acústica y la lingüística. Numerofonía, basado en las matemáticas, la óptica, la acústica y la lingüística, que permite aprender a los niños con facilidad. George Buitak. Este pedagogo belga es discípulo de Orff,
y uno de sus grandes difusores en España. Su gran aportación es el musicograma, que es una reproducción visual de los diferentes elementos de una obra musical. Es un esquema con símbolos, figuras geométricas y colores que hay que intentar que sea simple. Permite hacernos una idea de la forma musical. Esto es very interesting, que no es posible siquiera mediante la grafía convencional. Tablatura. Es la notación que representa de forma gráfica las posiciones y colocación de los dedos. Es muy usado sobre todo en la guitarra. El cifrado para flauta, pues son unos dibujetes que ponen las posiciones de la flauta para los niños que son pues más torponatos, ¿no? Que no tienen la inteligencia como uno de sus rasgos, que no tienen la memoria posicional de la digitación y necesitan estos burdos dibujos. A menudo se empieza el aprendizaje de la flauta con estos estúpidos dibujos. El cifrado americano es un sistema de letras que nos especifica qué acordes debemos usar para una melodía dada. Cada letra corresponde a una nota y esta, acompañada de diversas simbologías, indica el acorde correspondiente. Pues ponemos un ejemplete con un cifrado americano. 2.1.2, media pagineta, estamos por la página nueva, comentamos muy poco y decimos que la evolución de la música del siglo XX, de 20th Cycle, ha llevado a crear grafías no convencionales. Ha tomado dos caminos. Una nueva notación adaptada al pentagrama y sistemas totalmente nuevos, news totally, donde se abandona la grafía convencional. La música electrónica ha impulsado este tipo de grafías con nuevas formas pictóricas o novedosos patrones. 2.2. Representación gestual no convencional. El gesto se ha convertido en un verdadero vehículo de transmisión del hecho musical. También representa un importante medio para introducir al alumno en el lenguaje musical. Con esta finalidad se han desarrollado diversos sistemas. El primero, el más clásico, la fononimia de Zoltán Kodály. Cada nota tiene un gesto particular de la mano, además de ascender o descender según su altura del sonido, según la altura del sonido que se esté entonando. La mano hace un hermosísimo recorrido que va desde el ombligo hasta la frente. Chevet. Dactilorritmia. Sistema que usa los dedos para representar las distintas figuras. Agrupa los dedos hasta completar compases con sonidos y silencios. Fue planteado a finales del siglo XIX por Désidier, pero el bueno de Chevet fue el que lo mejoró. 3. Grafías convencionales. La música fue cultivada por transmisión oral hasta que se creó un sistema capaz de plasmar gráficamente las alturas de los sonidos y los ritmos de las melodías. Como hemos referido ya, el niño debe iniciarse en el uso de grafías no convencionales primero, para después adquirir unas competencias básicas en las grafías convencionales. 3.1. Altura y duración. Altura. Depende de la situación de las notas en el pentagrama. Más arriba, más aguda. Más grave, más para abajo. Estaría bueno no saber eso a esta altura, ¿o no? El nombre de las notas, pues lo inventó Guido d'Arezza. Pondríamos un ejemplete. Duración viene determinada por las figuras y sus correspondientes silencios. Ponemos ejemplos de corcheas y demás motivos. 3.2. Signos de compás, agógica y dinámicas. Estamos ya en la página 12. 12 page, you know. Compás es la división del tiempo en partes iguales. En estas partes o pulsos, algunos están más acentuados que otros. Los compases siempre tienen su primer pulso acentuado y se quedan divididos por las líneas divisorias, the divisor line. Dependiendo de los pulsos que haya en cada compás y su acentuación, los compases pueden ser binarios, two time, ternario, 3 tiempos, cuaternario, 4 tiempos. Según su subdivisión puede ser binaria, simple o ternaria, compuesta. Explicar ejemplos. Agógica se refiere a la velocidad de una pieza, a su tempo. Para ello hay palabras en italiano que lo indican al principio de la pieza y que tienen su correspondencia metronómica. Por ejemplo, largo, de 40 a 60,
Adagio, de 66 a 76, Andante, que va de 76 a 108, Moderato, que va de 108 a 120, Allegro, que va desde 120 a 168, Presto, que va desde 168 a 200, y Prestissimo, que va de 200 a 208. Una sola rayita del metrónomo. Dinámica, pues se refiere al volumen, a la intensidad del sonido, y también son en italiano, tenemos el piano, el suave, el forte, el mezzo forte, el crescendo, el forzando, en fin, diversas movidetas. 4. Objetivos, contenidos y recursos didácticos. 4.1. Objetivos, objetivo general de la etapa primaria, que se encuentra relacionado con la educación musical. El Real Decreto 126/2014 nos dice: J. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. El decreto 97/2015 de Andalucía destacamos, pues, conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y la comprensión de la misma como comunidad de encuentro entre culturas. En el anexo 3 de la Orden 15/2021 encontramos los objetivos de área, como el 2, utilizar el sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. Repetimos el 2, el objetivo de área. Número 2, que dice: utilizar el sonido, la imagen y el movimiento. Utilizar el sonido, la imagen y el movimiento, soimo, como elemento de representación y comunicación de ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 4.2. Contenidos. Dentro del currículo, la lectura y la escritura se hallan englobados en el bloque 2, la interpretación musical. En el anexo 3 de la Orden 15/2021 tenemos el contenido 5.5 del tercer ciclo, que dice: utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o pensamientos. Repetimos, 5.5, utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o pensamientos. 4.3. Recursos didácticos. Los recursos didácticos y materiales deberán destinarse a poner de relieve la fuerza expresiva nacida del propio cuerpo y la creatividad de los niños y niñas. Es positivo y necesario combinar diferentes metodologías activas y servirnos también de los recursos tecnológicos y medios audiovisuales, que servirán para facilitar la adquisición del lenguaje y también hacerlo más atractivo. 4.3.1. Ejemplos. Lectura. Sin pentagrama, fononimia, dactilorritmia, sílabas rítmicas. Con pentagrama. Pentagrama mudo. Sin claves, se puede empezar sin nombre de notas. El profesor señala puntos en el pentagrama y los niños entonan con cualquier sílaba. Escritura musical. Pues sin pentagrama tenemos diseños libres de la línea melódica. Con pentagrama, dictados con solo dos sonidos. Diferenciación de grave agudo con puntos arriba y abajo. Otros recursos didácticos. Para que la grafía convencional no pille de sorpresa, debemos ir usando terminología musical en relación con la melodía, ritmo, armonía, dinámica. Es uno de los caminos más certeros para que manejen este vocabulario con naturalidad. Conclusión, pues la educación musical ha cambiado con respecto a su concepción tradicional. Hoy día potencia la transversalidad y la interdisciplinariedad. La música trabaja las 7 competencias clave. Es un lenguaje y como tal activa las zonas cerebrales que activan el lenguaje. En sus ritmos y estructuras escalares esconden lógica y matemática.
Es emocional, como dice el pedagogo costarricense Salazar, lo afectivo es lo efectivo. Es creatividad, tiene que tomar decisiones ante varias opciones. No se entiende sin la ayuda de las TICs, que son una herramienta motivadora y que ofrece recursos ilimitados. Competencia digital. He olvidado por ahí competencias, pero lo sabemos perfectamente. It's not necessary, you know. Y por último, la competencia en expresiones culturales que se trabaja en cada actividad musical, pues competencia en expresiones y culturales. Conciencia y expresiones culturales. Como ha quedado claro, tanto las grafías no convencionales como el conocimiento del lenguaje musical por parte del alumno o la alumna será un elemento fundamental para poder disfrutar de la música en su máximo esplendor.